Ahora sí, Primera de Tesalonicenses 5:18, mujeres. No, Timoteo. primera de Timoteo 5:18 para las mujeres. Pues la Pues escritura la dice, escritura no dice, pongas no bozal pondrás mientras al estés buey que trillando, trilla, y el y trabajador el merece obrero de su salario. salario. Ruego de citar. Bueno, Pues la escritura dice, se no re- pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Salario. Dice, no pondrás el salario. salario, buey que trilla, bozal, en fin. Listo, familia. Entonces cierren sus micrófonos, todos, Vilmita, Emma, Luzmila, todo. Muy bien. No pongas bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. ¿Qué significa esto de no poner bozal al buey que trilla? Aquí hay una imagen que yo he traído, es esta que está aquí detrás de mí, que cuando estaban en tiempo de cosecha, bueno, en tiempo, todo esto de trabajo en el campo, ¿qué era lo que hacía? Se usaban los bueyes para trillar el grano. Y allí se les colocaba un bozal, así como lo ven en la imagen, para que el buey no comiera de los granos o del fruto que caía mientras iban trabajando. Entonces este animal, a pesar que trabajaba duro y trabajaba entre el alimento, no tenía permitido comer de lo que trabajaba. Y allí usted ve la imagen. Ellos pueden respirar con ese bozal que tienen allí, pero no pueden comer. Y hablamos de esto porque financieramente esto le puede estar ocurriendo a usted. Es probable que en este momento usted esté trabajando duro, pero no ve el fruto de ese trabajo, no lo disfruta. Entonces alguien hoy puede estar trabajando duro y hasta recibiendo o percibiendo de allí grandes frutos, bastante fruto, pero no puede disfrutar. Porque hay que pagarlo, porque hay una deuda que con el banco que se está comiendo todo el fruto de mi trabajo. Y entonces estamos como el bozal, como el buey con el bozal. A pesar de estar recibiendo mucho, a pesar de estar en medio de la abundancia, no podemos disfrutar de ella. Yo le voy a pedir que todos revisemos el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a revisarlo porque es que este versículo nos da una clave, nos muestra algo que puede ser la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y voy a compartirlo, a buscarlo aquí en una versión que es la versión, vamos con esta nueva versión internacional. Yo la Y, tengo, líder. ¿quién la tiene? Guadalupe. Sí. Por favor, ¿qué dice la nueva versión internacional, Guadalupe? Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores y no les falta nada que pudieran desear, pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Hay personas que tienen, ¿no? Dice David, su mal en esta vida, que a todos nos afecta.
Dios le da dinero, honores y cumple todos los deseos. Pero al final es otro quien lo disfruta. La versión Reina Valera dice, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Y es que podemos estar viviendo así en el área financiera nuestra. Podemos estar viendo mucho y alrededor nuestro se maneja mucho dinero, muchas finanzas, muchos negocios y escuchamos al uno hablar este lenguaje, al otro también. Aún se nos aumentan las ventas, el negocio, todo. Pero resulta que por otro lado, nada de ese dinero podemos tocar porque ya lo tenemos embargado. Porque ya hay una deuda a la cual cubrir, porque hay una enfermedad a la cual darle ese dinero y no se disfruta. Esto es aflicción. La versión que yo tenía dice, a mí me parece esto algo terrible y sin sentido. ¿Y cuántas veces le puede estar pasando a uno esto? Trabajar y trabajar duro y trabajar y ver frutos allí que van saliendo, pero también ver cómo se va ese fruto, cómo ese fruto se está yendo a otro lado. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que trabajemos y no disfrutemos el fruto del trabajo. No, más bien su bendición consiste en que nosotros podamos disfrutar del fruto del trabajo. Esa es la bendición de Dios cuando usted disfruta de aquello por lo cual trabajó. Para eso vamos a mirar allí una hojita antes, Eclesiastés capítulo 5, versículos 18 al 20. Voy a pedir a Guadalupe nuevamente. Eclesiastés 5 del 18 al 20. La palabra dice, esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. ¿Hasta Amén. cuándo? Hasta el 20. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Muy bien, Guadalupe. Y aquí quiero hacer primero una aclaración. Aquí dice, así que comamos y bebamos. Aquí el término bebamos no es como hoy se entiende, ¿no? Bebamos, embriaguémonos. No, no. Comida y bebida, lo que el cuerpo necesita para sostenerse. A veces algunos creen que, ay, aquí dice que bebamos, entonces está permitiendo las borracheras. No, a eso no. Cuando habla de borrachera, habla de embriaguez. Desde Génesis, cuando dice que Noé se embriagó, nunca dice Noé bebió. También cuando en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Un poco dice, no bebáis. No, porque el término beber es de tomar líquidos, de embriagarse. Pero bueno, habiendo dicho esto, dice la bendición de Dios es que nosotros disfrutemos de todo el trabajo que hacemos, del duro trabajo que usted tenga para satisfacer sus necesidades, para que usted tenga para vivir. Esa es la bendición de Dios, que usted pueda disfrutar de aquello que trabaja. De todo, si su trabajo es duro, su trabajo es suave, su trabajo es doloroso, pero que usted al final, usted pueda disfrutar de eso que tanto trabaja. A veces que ve uno que trabaja y al final del mes, con esta mano recibes, lo pasas a esta y lo entregas a otra. Y tus finanzas siguen iguales.
O puede ser al contrario, lo que nos indicaba el Eclesiastés 6. Trabajas toda la vida, pero al final otro disfruta. O trabajamos duro y hasta Dios nos concede lo que queríamos, pero al final otro termina disfrutando. O llega el ladrón. Bueno, situaciones que fácilmente se pueden dar en muchos. De toda manera que cuando la Biblia nos dice, como leyeron las mujeres, no pongas bozal al buey que trilla, es no tener impedimento para disfrutar de lo que produce el esfuerzo y el trabajo. Así que la dirección de Dios, la voluntad de Dios, es que no tengas impedimento para disfrutar lo que has trabajado. Por eso, Dios considera que el obrero es digno de su salario. Y ustedes lo leyeron, el obrero es digno de su salario. Y aquí me permito hacerte una pregunta que ya lo vamos a respaldar con unos versículos bíblicos. Si Dios te preguntara hoy cuál quieres que sea tu salario, ¿tú podrías responderle inmediatamente? ¿Sabrías tú responderle a Dios cuál es el salario que tú quieres? Vamos a ver en la Biblia porque hubo un hombre al que se le preguntó 3 veces cuál es el salario que quieres. Génesis 29:15. Génesis 29, y es la historia de Jacob con Labán. Jacob llega a trabajar con su suegro Labán, y este le dice en el versículo 15 del capítulo 29. Capítulo 29, versículo 15. Entonces Labán dijo a Jacob: por ser tú mi pariente, ¿me has de servir de balde? Dime cuál es tu salario. Y la pregunta es, ¿qué responderías? Dios está preguntándote hoy, ¿cuál es tu salario? ¿Qué salario quieres? Porque no quiero que me sirvas de balde. ¿Sabes qué es servir de balde? Servir sin recibir nada, trabajar de gratis. Pero Dios lo que te está diciendo es, yo no quiero que trabajes de gratis. ¿Cuál es tu salario? ¿Cuál es tu salario, Asterio, por trabajarme a mí? Dice el Señor. ¿Cuál es tu salario, Enma, por trabajarme a mí? ¿Cuál es tu salario, Nelly Lincango, por trabajarme a mí? Es la pregunta de Dios. Para que el obrero sea digno de su salario, obviamente primero debe ser obrero para tener un salario. ¿Tú eres obrero en la obra de Dios? ¿Tú eres obrero en el reino de Dios? ¿Trabajas para Dios? ¿Eres socio de Dios en tus finanzas? Vamos a la segunda pregunta, que es la misma, pero está en otro versículo. Génesis 30, versículo 28. Génesis 30, 28. Y agregó, señálame tu salario y te lo daré. Señálame tu salario, te está diciendo el Señor hoy, y te promete, te lo daré. No sé si usted alguna vez ha hecho este ejercicio, pero decirle en oración a Dios cuánto deseas que sea tu salario mensual. He visto a muchos orando diciéndole a Dios, dame lo que sea. No me importa cuánto sea, yo lo que quiero es tener un trabajito. Bueno, sería que tú le digas, Señor, para suplir mis necesidades necesito $1,500, $2,000. Señor, quiero salir de las deudas. Necesito ganar $3,000.
Pero recuerde, quien le está preguntando a Jacob es Labán, porque Jacob trabaja con Labán. Y la pregunta reflexiva aquí es, ¿usted trabaja con Dios? ¿Usted es socio de Dios en sus finanzas? Y mire que luego le vuelve a preguntar Génesis 30:31. Labán le preguntó, ¿qué te daré? Nuevamente respecto del salario, ¿qué te daré? ¿Qué quieres que te dé? 3 veces Labán estaba queriendo que Jacob no trabaje de balde. Labán estaba queriendo que Jacob reciba por su trabajo un salario. Dios no quiere que trabajes de balde. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces uno trabaja de balde cuando no trabaja con Dios. Allí termina uno trabajando de balde. Cuando uno no mete a Dios allí en la ecuación. Pero cuando usted es socio de Dios, cuando usted trabaja con Dios, usted tiene toda la potestad de pedirle a Dios tranquilamente. Tranquilamente le puedes pedir a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en el caso de Job, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay duda de que Job era un hombre bendecido por Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Job era un hombre muy bendecido, pero también las características de Job eran muy especiales. Job 1:1 me dice, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien, pero sigamos leyendo. Ese hombre socio de Dios, ¿qué era lo que tenía? Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Aquel era el hombre más grande de todos los orientales. ¿Sí ve cómo vivía el hombre perfecto, recto, temeroso y apartado? ¿Sí ve cómo vivía aquel socio de Dios, aquel obrero de Dios? Vivía tanto para Dios que aún cuando sus hijos pecaban, Job los santificaba. Job los purificaba. Pero mire lo que dice el versículo 10, que es una declaración acerca de Job que hace Satanás porque lo conoce y porque ve que no puede ir en contra de Job. Y le dice Satanás a Dios, desde el 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Su versión debe decir, sus bienes han aumentado. Y es que cuando leemos a Job encontramos que las finanzas de Job dependen absolutamente de Dios. Absolutamente, había una sociedad allí. Entre Job y Dios trabajaban juntos, en compañía las finanzas. Pero hay personas que sacan a Dios de la ecuación. Es decir, sacan a Dios de sus finanzas. Pero después quieren que Dios los bendiga, que le bendiga sus negocios, sus empresas, su emprendimiento, sus hogares, sus finanzas. ¿Cómo puede ser que sacamos a Dios de nuestra vida financiera, le decimos que no se meta en nuestras finanzas, que yo no voy a compartir con él mis grandes riquezas, porque después me quedo sin nada?
pero pasado un tiempo quiero decirle a Dios, bendíceme, que me salga bien este negocio. Si no soy socio de alguien, ese alguien no tiene ningún compromiso conmigo para bendecirme. Otros que en su manera de pensar dicen, yo no necesito eso. Yo no necesito ser socio de Dios ni nada. Yo solamente le voy a pedir al líder que venga y ore en mi casa y todo está solucionado. Yo solo le voy a decir al siervo de Dios que me bendiga y listo. Ya no tengo nada más que hacer, ni orar, ni ayunar, ni diezmar, ni... Yo no voy a hacer eso. Pero yo le digo hoy, para finalizar este tiempo, trabajar sus finanzas con Dios, convertirse en socio de Dios, le lleva a que usted vea cómo Dios lo recompensa. Porque para Dios el obrero es digno de su salario. Dios no quiere que se le ponga bozal al buey que trilla. Y nosotros como bueyes también trabajamos. Pero a veces el enemigo nos ha puesto un bozal que no nos deja disfrutar de todo aquello que debería ser nuestro. No nos deja disfrutar de toda la bendición, disfrutar el fruto de nuestro. ¿Quieres disfrutar ese fruto? ¿Quieres deleitarte? ¿Quieres quitarte ese bozal? Solamente el Señor lo puede hacer. Voy a terminar pidiéndole que vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 9 en adelante. El versículo que los varones estuvieron leyendo cuando comenzamos la reunión. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? ¿No lo dice expresamente por nosotros? Pues sí, por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿acaso es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material? Si otros tienen ese derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos más aún nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho. Al contrario, antes soportamos todo para no poner ningún tropiezo en el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo y que los que sirven del altar participan? El Señor ordenó del mismo modo que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Familia, aquí nos los vuelve a decir el apóstol Pablo. ¿Acaso era solo para los bueyes esto? ¿Acaso no era también para beneficiarnos a nosotros? Y así es para beneficiarnos a nosotros. Es para que nosotros experimentemos la bendición. De tal manera, familia, que lo mejor que usted y yo podemos hacer siempre es vivir entonces para la gloria de Dios, haciéndolo a Él nuestro gran socio en las finanzas. Haga de Dios su socio, comparta con Él sus ganancias, vívalo, preséntele a Él sus negocios. Por aquí hay un hombre, yo lo escuché que estaba por aquí conectado, que este año quiso convertirse en socio de Dios. Le hizo una propuesta a Dios y le dijo, tengo 4 proyectos y te pido, Dios, que de estos 4 proyectos me los des a mí y yo te honraré, financieramente te honraré. Yo no sé si el pacto de él seguirá firme todavía, ojalá que sí, porque no tengo duda que aquel que hace un pacto así con Dios, Dios le dará
la victoria. Nunca, nunca esperaré de Dios que yo haga un pacto con Él y Él me lo incumple. Porque dice su palabra en Números, capítulos 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Les pido entonces que oremos en este momento para despedir este tiempo y para que esta palabra sea grabada en nuestro corazón.